Bueno, muy buenas noches, hermanos. Vamos a continuar de la exposición de la carta de Juan. No sé si me escuchan. Ok. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea el que glorifique estos versículos. Dios Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por esta noche, por tu misericordia, tu gracia que nos has dado cada día, por cada momento, Señor, las situaciones que nos pasa cada momento. Tú nos das sabiduría, entendimiento en cada momento, Señor. Así que, Señor, dependemos de ti el 100%, Señor. Nada que nosotros estamos agregando, Señor. Así que, Señor, por favor, Señor, guíanos para poder entender esos tres versículos en esta noche, Señor. Sé que mis hermanos ya están cansados, Señor. Ya mañana toca otra vez un día más de trabajo, Señor. Así que dale un poco de fuerza o, Señor, dale un poco más de poder, que pueda aguantar un momento más, explicar estos versículos que nos quiere decir para nosotros. Gracias, Señor, por ese momento. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con esos tres versículos, a continuar con esa exposición de la carta de Primera de Juan. Esa carta es es rico en lo que es mandatos o ordenanzas que Juan nos ha dado en esa carta, ¿verdad? Pero vamos a entrar con esos últimos tres versículos por el momento, ¿verdad? Porque van a seguir más todavía. Creo que la próxima semana todavía hay más de la exposición de esta carta. Entonces, em, imagina que hay un padre y un hijo donde el padre dándole todo a su hijo mientras el hijo está luchando con sus estudios en la universidad y está dedicando el 100% de sus estudios. Llega un momento donde el hijo le están pidiendo muchos accesorios, como invertir en el trabajo de la universidad. Aparte de eso, el padre tiene que mantener su familia, cubrir sus gastos de la casa y hay muchas cosas que pagar cada mes, ¿verdad? Viene el padre y se sacrifica por su hijo, tal que pueda seguir adelante por sus sueños o por el bien por el resto de su vida, para prepararse, para que un día el hijo pueda ser independiente del padre. Entonces el padre le dice a su hijo: hijo, voy a hacer horas extras en el trabajo, voy a sacrificarme tanto como pagar tus estudios y cubrir tus gastos, cubrir los gastos en la casa. El padre hace un sacrificio y hace horas extras, duerme pocas horas y se levanta el otro día para cubrir las necesidades de su casa, de su hogar, tanto como su familia y su hijo, ¿verdad? Porque el hijo está luchando en estudiar en la universidad para poder tener el sueño o la carrera que siempre ha anhelado. Trata, trata de pensar de la necesidad de su hijo, sacrificar y trabajar más. Toda esa ilustración es una idea de lo que Dios demanda hacer a cada uno de nosotros, hermanos. Dios quiere que nos sacrifiquemos para con unos y con otros, eh, para practicar el amor de Dios que nos manda en esos tres versículos. Hermanos, ¿has escuchado alguna vez una persona decir: Dios es amor? O tal vez alguna vez alguna pancarta por ahí donde dice Dios es amor, ¿verdad? Entonces también hay rótulos en las calles que hablan de un Dios de amor.
Mis hermanos, esas personas que ponen ese anuncio o esas personas que expresan de esa manera que Dios solo es amor, creo que esas personas no tienen ni idea quién es el Dios bíblico. Tampoco no es, tampoco no es eh, tampoco no es sentimental como muchos lo pintan, o como el mundo lo ve, o como el mundo lo piensa. Ahora piensa en una persona donde dice siento amor por esa persona o amo a esa persona. Creo que ellos se están confundiendo entre el amor verdadero hacia el amor verdadero o una atracción física. Mis hermanos, no es que yo no creo en un Dios de amor o nosotros creemos un Dios de amor, pero un Dios de amor bíblico. Alguien dijo una vez, para conocer el amor de Dios, tiene que conocer quién es Dios. Entonces, eso es lo que vamos a tratar esta noche, de esos tres versículos que nos van a tocar. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué es el amor de Dios? Bueno, mis hermanos, a continuación vamos a ver esos tres versículos donde Juan nos manda amarnos unos con otros. Entonces, bueno, la carta de Juan y el Evangelio de Juan es el mismo autor. Aquí en esta carta Juan describe el comportamiento, el corazón de un cristiano verdadero y también muestra el corazón de un no cristiano. Mis hermanos, los tres versículos que vamos a ver a continuación se trata del amor verdadero de Dios en el versículo 11. En el versículo 11, el amor desde el principio. En el versículo 12 es el versículo 12, el corazón de la persona sin amor. Y el versículo número 13, Juan nos recuerda cómo es el mundo en realidad. En ese versículo 11 habla que Juan menciona el amor de Dios, pero ¿qué es el amor de Dios aquí en esos tres versículos? Este amor que menciona aquí es el amor ágape. El término ágape viene del griego antiguo. Entonces vamos a definir o vamos a buscar lo que significa ese amor. El término ágape proviene del griego antiguo, que significa el amor incondicional que se da sin esperar nada a cambio. Eso es la definición del amor ágape. Es un amor sacrificial, un amor donde Cristo demostró en la cruz, un amor donde se espera nada a cambio, un amor puro, un amor incondicional, un amor donde Él se entrega todo por ti y por mí. ¿Se imagina ese amor de Dios que nos dio en la cruz? Mis hermanos, el amor de Dios ya lo expresó en la cruz. Sabemos perfectamente todos, hablando de los cristianos, que sabemos cómo fue el sacrificio de Dios en la cruz. El que no puede ver ese amor en la cruz es que creo que todavía no ha entendido el sacrificio en la cruz. Ese amor tan grande que no lo merecemos, pero es grande su misericordia que Él dio su gracia a sus escogidos. Ahora bien, este versículo 11, Juan dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio,
¿En qué tiempo está esa primera parte del versículo 11 que menciona Juan en el capítulo 3 versículo 11? Vemos que en este tiempo está en el tiempo pasado, algo, pero ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Es el mensaje de amor, pero también en la segunda parte del versículo dice que nos amemos unos a otros. Eso lo encontramos también en la segunda parte del versículo 11. Eh, en esta segunda parte del versículo está en modo imperativo, en modo imperativo activo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que es un mandato, es una orden de parte de Dios, no es una opción, sino que es algo que Dios nos manda hacer, en poner en práctica ese amor que habla aquí en esa carta, pero también está en modo activo que indica que es un mandato directo. Pero ¿cuál es ese mensaje que habla Juan aquí en ese versículo 11, mis hermanos? Que vamos a prestar un poco de atención en ese versículo porque es el versículo principal para poder entender qué es el amor cuál es como el título de ese mensaje, el verdadero amor de Dios. Vamos a ver eh, en el Evangelio Juan 13:34. Vamos a ir en Juan 13:34 a ver qué nos dice en ese mensaje, porque recordamos que Juan nos dice que este es el que habéis oído en el pasado, este mensaje. Entonces, ese mensaje que nos dio también nos hace entender en el Evangelio de Juan, capítulo 13 versículo 34, donde Juan dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os amado, que también améis unos a otros. En ese contexto, Jesús dice, un mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este versículo se encuentra en el contexto de la última cena, cuando Jesús está compartiendo con sus discípulos antes de su crucifixión. En ese momento Jesús les enseñaba la importancia del amor mutuo, un amor que debe reflejar el amor que Él mismo tiene por ellos. Así que Así que el contexto es un llamado a la comunidad y la fraternidad en el amor. Este es el mensaje que está refiriendo Juan en el versículo 11 en la carta. El mensaje desde el principio es el mensaje eh, Juan. El mensaje desde el principio es cuando el comienzo de la enseñanza se habla de un mensaje que ha sido constante desde el inicio y que sigue siendo relevante en el presente. Ahora bien, ¿cómo podemos entender ese versículo que nos planteó Juan en ese versículo 11? Recordemos también que Juan es el mismo autor del Evangelio de Juan. Podemos entender también el nuevo concepto que los discípulos vieron cuando Jesús los amó hasta la muerte, incluso cuando Pedro negó 3 veces. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Se encuentra en Mateo 26 del 69 al 75. ¿Se recuerdan de eso, de esa historia, mis hermanos, donde Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo? Aún así, nuestro Señor demostró ese ejemplo, demostró ese amor, donde hasta cuando Pedro negó 3 veces en este versículo,
Aún así, Jesucristo amó hasta la muerte. ¿Qué nos hace entender ese concepto? Me imagino que cuando los discípulos se entendieron en ese punto, ¿verdad? De que cuando Jesús amó hasta la final, hasta su crucifixión, me imagino que eso es lo que Juan está refiriendo cuando dice un nuevo mandamiento os doy, o Jesús dijo un mandamiento no os doy. ¿Por qué? Porque ellos entienden que es un nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque ellos no están acostumbrados de ver una persona así, que aunque una persona lo traicionó, pero aún así Jesucristo amó hasta el final de su crucifixión. Es algo que es impactante, es algo que es asombroso de poder ver esa actitud de parte de Jesucristo. Es un gran amor sin mancha, es un gran amor, es un amor incondicional o es un amor ágape, lo que acabamos de ver del significado del amor ágape. Pero Pero también el amor tiene que ver con tiene que ver con la Trinidad, mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo. No sé si a veces nosotros nos ponemos a pensar en ese punto donde el amor de Dios también es trinitario, porque de acuerdo en Romanos 5:25, de acuerdo en Romanos 5:25, vamos a ver Romanos 5:25. Y podemos ver claramente lo que Dios, lo que el Espíritu Santo, eh, cómo hace su función en el corazón del creyente. Y dice el Romanos 5, el capítulo 5, el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Bueno, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nosotros nos fijamos en ese versículo, nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo ejerce esa, ese trabajo en el corazón del creyente. El Espíritu Santo tiene que ver con eso, en el amor. Cuando una persona no tiene la llenura del Espíritu Santo, es muy probable que no puede amar a su hermano. Pero también podemos ver el amor se conecta con el nuevo nacimiento del creyente. Es interesante ver eso, de que nosotros podemos ver esa panorama donde Juan describe en ese contexto. Porque cuando una persona es nacido de nuevo, esa persona empieza a amar a sus hermanos. ¿Se recuerdan, mis hermanos, cuando Jesús dijo, ama a tus enemigos? Yo sé que para el ser humano es muy complicado ese versículo. Y yo sé que para todos estamos luchando para eso. Yo sé que nos cuesta, para el creyente, cuesta amar a una persona cuando es una persona enemiga. Estamos hablando de una persona que le está causando daño hacia tu persona, hacia tu familia o cualquier ser de tu familia. Entonces, ese punto es muy difícil poder practicar cuando el Espíritu Santo está lejos de nuestro corazón o porque no está muy lleno del Espíritu Santo. En la llenura del Espíritu Santo es amar al prójimo, amar al enemigo y principalmente amar a los hermanos de la iglesia. También ese versículo nos habla de que poner nuestras vidas por nuestros hermanos también. En ese versículo no dice que solo el pastor o solo el apóstol o solo el diácono le da la vida a sus ovejas o sus hermanos. No, mis hermanos, eso no dice el texto.
Otra vez, el texto está en modo imperativo activo hacia la iglesia, porque en esa carta es dada a la iglesia. Entonces, es un mandato de parte de Dios. Es un mandato que nosotros tenemos que practicar. Es un mandato, no es una opción. No es lo que cuando yo quiera o cuando se me da la gana. No, es un mandato de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender principalmente para poder amar a mi hermano, para poder amar a un enemigo o poder amar a mi prójimo. Entonces, eso claramente nos dice que, eh, que nosotros amemos unos a otros. También al juzgar, tenemos que dar cuenta que cuando el momento de juzgar con un corazón legalista o actitud condenatorio o falta de perdón o resentimiento, sino que juzgar con justo juicio es por medio de la palabra de Dios, con actitud amoroso o con espíritu apacible. Sí, claro, cuando un creyente empieza a hablar con un incrédulo o compartir el evangelio, porque eso es lo más que nosotros estamos practicando, tenemos que entender o tenemos que examinar el corazón del creyente si no está juzgando con un corazón legalista o condenatorio, porque según Juan 7:24 tenemos que juzgar con justo juicio por medio de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Con una actitud amoroso, con un espíritu apacible. Eso lo que nos manda el Señor, que nosotros cuando nosotros compartimos la palabra de Dios en diferentes áreas de Guatemala, de diferentes áreas o sitios en este lugar. Pero también los frutos del Espíritu Santo es la expresión del amor verdadero de Dios. En Gálatas 5:22 se recuerdan algunos de los frutos del Espíritu Santo donde dice el amor, el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia. Esos son algunos de los frutos del Espíritu Santo donde expresa el verdadero amor de Dios. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y nosotros expresamos ese fruto del Espíritu Santo, es una evidencia que tenemos el amor de Dios, es una evidencia que estamos practicando el amor de Dios. Así que, mis hermanos, esos son los puntos que acabamos de ver de lo que es el amor desde el principio que está hablando Juan y que se hace referencia en Juan 13, en capítulo 13, donde Jesucristo habló del amor. Entonces vamos a pasar del segundo punto, donde el corazón de la persona sin amor. Eh, Disculpe, dice hermano. el Disculpe, versículo 5. disculpe, hermano. Mm, Estamos casi a las 10. Me gustaría Ok, animarte de tratar a terminar lo estudio en los próximos 5 minutos, ¿ok? Si ok, puede. gracias, hermano. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ser breve, entonces vamos a ver lo que nos resta. Caín y Abel en Génesis 4, se recuerda la historia de Caín y Abel. Fue una historia terrible y también el corazón, estamos en el segundo punto, ¿verdad? También David y Saúl en primera de Samuel 18 y 19, cómo es que Saúl empezó a perseguir a, a David por su corazón, ¿verdad? Jesús y Judas en Mateo 26, 14 y 16. Recordemos que Jesús es Dios y Judas tiene un corazón que es sin amor. Entonces también los actitudes del corazón sin amor. Recordemos también el corazón odioso sobre Caín Abel, como que Caín mató a su hermano por medio de envidia. Entonces, el corazón avaro
No sé si han visto, yo sé que tal vez muchos conocen esa historia de la historia de Acán, donde tenía un corazón avaro, donde él agarró las cosas antes de Jericó, cuando después de que cuando conquistaron, él escondió y Dios hizo juicio. También tenemos un corazón mentiroso, también tenemos la evidencia en Hechos 5:1-11 de Ananías y Zafira, donde ellos mintieron por amor al dinero. Tenemos el corazón lujurioso, donde segunda de Samuel 11, donde David mintió, donde David estaba viendo a Betsabé, si no estoy mal, en ese cuando hizo un gran pecado delante de Dios. Entonces, eh, para no estar, para no vamos a hacer más tiempo, hermanos, vamos a ver las aplicaciones. Las aplicaciones está en número 1, dice, ama a tu hermano. Hermano, mis hermanos, tenemos que amar a nuestros hermanos. Tenemos que amar a nuestros hermanos, sea lo difícil que sea. Nosotros estamos en la práctica del amor, estamos haciendo esa práctica porque el amor de Dios nos dejó ese ejemplo donde Él fue crucificado, es su vida hacia nosotros. Entonces nosotros tenemos que sacrificarnos hacia uno con el otro, a todo a nuestros hermanos, ¿verdad? Aún así, si un prójimo o a un enemigo. También en el número 2 de las aplicaciones, también vemos las consecuencias de no amar. Cuando una persona no ama, puede ser que está en una amargura, que no está contento cada día, siempre está enojado. Esas son las consecuencias cuando tú no amas, cuando no tienes un amor de Dios. En el número 3 de las aplicaciones, recuerda que Cristo te amó. Recordemos que Cristo nos amó en la cruz del Calvario, mis hermanos, que tenemos que recordar en ese punto para poder amar a mis hermanos. Cuando nosotros nos olvidamos el amor de Dios en la cruz, es probable que nosotros no podemos amar a mi hermano, no podemos amar a mi prójimo. Entonces, en el número 4, arrepiéntete si todavía no has practicado el amor. Tenemos que arrepentirnos para si nosotros no estamos practicando el amor, si nosotros vivimos solo, llegamos a la iglesia, solo llegamos y después salimos sin saludar o porque no te sientes bien o te caes mal a alguien. Tenemos que arrepentirnos y pedir perdón a Dios. En el número 5 de las aplicaciones, confía en la promesa de Cristo, el verdadero amor, ágape. Confía en Dios, en las promesas que Él nos dio, ese amor, ese principio, que es amor tan bueno, es amor puro para con nosotros. Si todavía estás en pecado, que tú no, del amor, entonces mi hermano, arrepiéntate, confía en Cristo y mira la cruz y arrepiéntete, confía en Él. Así que hermanos, ese es el fin de este pequeño mensaje.